Buenas noches, compañeros, profesor. Vamos a presentar nuestra tarea académica número 2, ¿no? El grupo 3. Integrantes: Cueto, Mesa, Marea, Lourdes, Pumayauli, Zabaleta, Gerson, Jordi, Tecen Vázquez, Juan Alexis y mi persona Velázquez, Guillén, Jason, Mesías. Vamos al enunciado del ejercicio. En un restaurante prepara tres tipos de platos: A, B y C. Cada tipo de plato requiere distintos recursos en términos de tiempo de preparación, cantidad de ingredientes y uso de electrodomésticos. El restaurante tiene disponible 10 horas de trabajo en la cocina, 12 kilos de ingredientes y puede utilizar sus electrodomésticos un máximo de 15 horas por día. La meta es maximizar las ganancias diarias, donde cada plato A genera una ganancia de 10 soles, cada plato B 4 y el C 6 soles. Restricciones de recursos. El plato A requiere 2 horas de trabajo, 1 kilo de ingredientes y 1 hora de electrodomésticos por plato. El plato B nos dice que requiere 1 hora de trabajo, 2 kilos de ingredientes y 1 hora de electrodomésticos por cada plato. Y en el plato C requiere 1 hora de trabajo, 1 kilo de ingredientes y 3 horas de electrodomésticos por cada plato. Restricciones adicionales. Nos dice que el tiempo total de preparación no puede exceder las 10 horas disponibles. Como segunda restricción adicional, la cantidad total de ingredientes no puede exceder los 12 kilos de ingredientes. Restricción 3 adicional, el uso de electrodomésticos no puede exceder las 15 horas al día. Y por último, restricción adicional, la política del restaurante, la cantidad de platos A no puede ser mayor que la suma de los platos B y C. Para resolver el problema de maximización de ganancias, el restaurante ha utilizado un método simplex. Primero organizamos la información eh, dando como variable el plato A x1, plato B x2, plato C x3, ¿no? Entonces, como nuestras restricciones, ya, aplicando nuestras restricciones, vemos que en el plato A 2, 2x1, ¿no? Que sería el tiempo de preparación, x2, del plato x2, que tiene 1 hora de trabajo, y el x3, ¿no? Que tendría a ser 1 hora de trabajo, ¿no? El 10 sería pues la restricción adicional que nos dice que no podemos exceder las 10 horas disponibles, ¿no? En nuestra segunda, en nuestra segundo restricción de cantidad de ingredientes, en X1 vemos que tiene 2 kilos, ¿no? Sería 2 kilos, 1 kilo de ingredientes, ¿no? X1. En el plato B, 2x2 por ser los 2 kilos de ingredientes. Y en el plato 3, 1 kilo de ingredientes, ¿no? X3, ¿no? Aplicando la segunda restricción de la cantidad de total de ingredientes que no puede exceder a los 12 kilos, ¿no? Sería menor o igual a 12, ¿no? Nuestra tercer, nuestra tercera restricción, vamos a lo que es uso de electrodomésticos, ¿no? X1, vemos que el uso de electrodomésticos X1 es de 1 hora. El, en el, en el plato B, que es de 1 hora también. Entonces, que son 3 horas, ¿no? 3x, ¿no? Aplicando la restricción adicional, que es menor o igual a 15, que son las 15 horas, que no se puede exceder las 15 horas al día, ¿no? Vamos a esto. Ok. Como última restricción adicional, ¿no? Nos dice que por política del restaurante la cantidad de platos A no puede ser mayor que la suma total de los platos A, B y C. Entonces aplicamos que X, no, 1, ¿no? Es menor o igual que X2 más X3, ¿no? Función objetivo. En función objetivo nos pide que debemos maximizar, ¿no? El precio de los platos, ¿no? Entonces, 10x1, ¿no? Más 4x2 más 6x3, ¿no?
A ver, condiciones de no negatividad, x1, x2, x3, sería mayor o igual que cero, ¿no? Ahora, en transformación, para resolver el método simplex, primero convertimos las restricciones en ecuaciones, añadiendo variables de holgura, ¿no? En este caso, la función objetivo, 10x1 menos 4x2 menos 6x3, sería igual a cero, ¿no? Ahora todo en este caso se pasa a la izquierda, ¿no? En donde 2x1 más x2 más x3 más el variable de holgura, ¿no? Sería igual a 10. X1 más x2 más 2x2 más x3 más el segundo variable de holgura sería igual a 12. Y x1 más x2 más 3x3 más el variable de holgura sería igual a 15, ¿no? En la cuarta, x1 menos x2 menos x3 más el variable de holgura 4, ¿no? Sería igual a cero. Entonces, el variable de holgura 1, 2, 3 y 4 sería mayor o igual a cero, ¿no? Ahora pasaríamos a la solución en el cuadro del método simplex. Continuando con la explicación, vamos a proceder a ya aplicar en los gráficos el método simplex. Una vez que obtenemos y hemos transformado las restricciones de inecuaciones a ecuaciones, vamos a utilizar el método simplex en sí. Para ello vamos a comenzar con la fila Z, en donde los coeficientes es 1, menos 10, menos 4, menos 6. Y como no tenemos coeficientes ni variables holgura, vamos a darles el valor de 0. Lo mismo vamos a proceder con las demás variables, con las demás filas. En donde la restricción 1 no tiene el valor z, por lo tanto es 0. X1 vendría a ser 2, X2 vendría a ser 1 y así respectivamente en cada fila. Ahora, necesitamos identificar cuál es el menor valor en la fila Z para poder hallar la columna pivote. En este caso vendría a ser menos 10. Por lo tanto, esta columna vendría a ser nuestra columna pivote. Ahora, para hallar nuestra fila pivote, vamos a tener que dividir la solución entre el elemento o el coeficiente de la columna pivote. Es decir, 10 entre 2. Vamos a obtener de valor 5. Lo mismo vamos a hacer con las demás filas, es decir, 12 entre 1, 15 entre 1, y vamos a tener los siguientes valores. Ahora, para poder obtener la fila pivote, vamos a identificar el de menor valor positivo. En este caso vendría a ser 5. Y el elemento pivote vendría a ser el coeficiente número 2, que es donde se encuentra la fila pivote, donde se cruza la fila pivote con la columna pivote. Bien, ya, entonces ya identificamos el elemento pivote, la columna pivote y la fila pivote. Esta fila va a ser reemplazada por la columna pivote, en este caso X1. Por lo tanto, va a ser de esta forma. Tenemos la fila Z, ya no tenemos la fila S1, sino que nuevamente va a ser reemplazada por X1. Tenemos S2, S3 y S4. Bien, aplicando los conceptos de Gauss-Jordan, vamos a reemplazar todos los elementos de esta fila. Vamos a comenzar con X1 y para ello vamos a tener que transformar este 2 en una unidad. Para ello vamos a dividir este coeficiente entre sí mismo, es decir, 2 entre 2, y nos va a dar 1. Ahora, según Gauss-Jordan, no solamente se reemplaza el elemento pivote, sino toda la fila.
Es decir, en este caso 0 entre 2, que vendría a ser 0 y los demás elementos. 1 entre 2 vendría a ser 0.5, 1 entre 2 vendría a ser 0.5. Bien, ahora, nuevamente, aplicando los conceptos de Gauss-Jordan, y para obtener la nueva fila, vamos a tener que restar la fila actual menos la multiplicación del coeficiente de la columna pivote por la nueva fila pivote. Por ejemplo, Z, vamos a tener que restar 1 menos la multiplicación de 0 en este caso por menos 10, que es el elemento pivote que va a tener que ser fijado. Y obtenemos de valor 1. Igual hacemos con los demás elementos y vamos a obtener estos resultados. Bien, nuevamente, utilizando el método simplex, tenemos que identificar cuál es la columna pivote y para ello va a ser el de menor valor. En este caso es menos 1 de la fila Z. Ahora, para hallar la fila pivote, recordemos nuevamente que tenemos que dividir la solución sobre el coeficiente de la columna pivote. En este caso, 5 entre 0.5. Y obtenemos de valor 10. Vamos a realizar la misma operación con las demás filas y obtenemos los siguientes números, los siguientes valores. 14, 4 y 3.33. Para hallar la fila pivote, nuevamente identificamos el de menor valor positivo. En este caso vendría a ser 3.33, 3 periódico. Y el elemento pivote, que es el elemento en donde se cruza la fila con la columna pivote, en este caso vendría a ser menos 1.5. Nuevamente, esta fila X sub 3 va a reemplazar a S4. S4 sale e ingresa X sub 3. Es decir, vamos a tener Z, X1, S2, S3, pero ya no S4, porque va a ser reemplazado por X sub 3. Bien, aplicamos los mismos conceptos de Gauss-Jordan que ya hemos explicado con anterioridad. Vamos a dividir, vamos a transformar este en una unidad, por lo tanto se va a dividir menos 1.5 entre sí misma, para que tengamos 1. No solamente se divide ese coeficiente, sino toda la fila. Y obtenemos los siguientes valores. Ahora, para obtener las nuevas filas, y repito, se tiene que restar la fila actual menos la multiplicación del coeficiente de la columna pivote por la nueva fila pivote. Si comenzamos por la fila Z, obtenemos los siguientes valores. Y procedemos a hacer con el mismo procedimiento con las demás filas. Bien, en la fila Z nuevamente nos damos cuenta de que todavía hay elementos negativos. Por lo tanto, tenemos que hacer otro procedimiento más. Identificamos cuál es el de menor valor. En este caso es menos 0.6 periódico. Ya obtenemos la columna pivote. Vamos a hacer el mismo procedimiento de la división de la solución con los coeficientes de la columna pivote y obtenemos los siguientes valores. 10, 16, 1, menos 5. Para obtener la fila pivote es el de menor valor, pero positivo. En este caso, 1. Y el elemento pivote vendría a ser 1.6. Bien. Tenemos que hacer otro procedimiento, uno adicional. Este valor tenemos que transformarlo en 1, por lo tanto vamos a tener que dividirlo entre sí mismo. Recordemos de que en este caso la fila S3 es la que sale y va a ingresar a S4. Obtenemos Z, X1, S2, S4, que viene a reemplazar S3 y X3.
Muy bien, ahí tenemos el valor unitario. Aplicando a toda la fila, tenemos estos valores y aplicando los procedimientos ya mencionamos, obtenemos estos valores. Al realizar este procedimiento adicional, nos damos cuenta de que ya en la fila Z no hay ningún elemento negativo y por lo tanto la operación termina ahí. Reemplazando los datos, obtenemos de que x1 valdría 3, x2 no está, por lo tanto tiene valor 0, x3 tiene valor 4. Reemplazamos toda esta información en la ecuación de maximización y vamos a obtener de que el valor es 54. Nuestro ejercicio sí coincide, por lo tanto, esta operación está realizada y finalizada. Tenemos las siguientes conclusiones. El valor Z, en este caso, vendría a ser 54, la cual representa la ganancia máxima alcanzable bajo las restricciones actuales. La solución garantiza el uso eficiente de los recursos disponibles de la empresa. Las restricciones de capacidad y recursos han sido satisfechas sin violaciones. Por lo tanto, el beneficio máximo que el establecimiento puede obtener diariamente al optimizar su operación y asignar eficientemente los recursos disponibles como ingredientes, tiempos de cocina y personal es de 54 soles. Bien, ahora mi compañero va a continuar. Continuando con la tarea, ahora nos toca hacer lo que es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es un cambio de coeficiente hacia una de las variables. En este caso, vamos a cambiar en el plato a x1 de 10 a 12 soles. Nuestra función objetivo actual era de 10x1 más 4x2 más 6x3. Pasaría a ser ahora el 12x1 más 4x2 más 6x3. Con nuestra condición negativa, ¿no? Que es x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Ahora, de nuestras restricciones, añadiremos lo que es las variables de holgura, que vendría a ser el S1, S2, S3 y S4. Ahora pasaría a ser el 2x1 más el x2 más el x3 más S1, que es igual a 10. La segunda restricción vendría a ser el x1 más el 2x2 más el x3 más el S1, que es igual a 12. En la restricción 3 pareciera ser el x1 más x2 más 3x3 más el s3, que es igual a 15. En la 4 vendría a ser el x1 menos el x2 menos el x3 más el s4, que es igual a 0. Esto lo vamos a hallar mediante los métodos simplex. Vamos a pasar todos estos datos acá en la tabla, comenzando con el z hasta, ¿no? Claro, el z1, el x menos 12, el x menos 4, el x menos 6 y las holguras, todos ceros, porque no tenemos valor ahí. Seguimos con el S1, S2 y el S3, S4. Ahora, para hallar nuestra columna pivote, tenemos que hallar el menor valor. En este caso sería el menos 12. Y ahora a toda esa columna lo dividimos entre la solución, que es el 10, 12 y 15. A esto saldría el 5, el 12 y el 15. Ahora, de acá vamos a hallar el menor resultado, el menor número, que viene a ser el 5. Esto viene a ser acá nuestra fila pivote. Y la intersección entre la fila y la columna debe ser acá el 2. Ya. Ahora paso a mi compañera para que siga con la explicación. Gracias, compañero. Se cortó, pues, la gorda. Otra vez se cortó. El otro dedo. Continuando con el ejercicio, mi compañero ya explicó que se ha ubicado el elemento pivote
con la intersección de la columna y la fila pivote. Entonces, al hallarse la columna pivote en X1, lo que deberíamos hacer es reemplazar en la siguiente tabulación esa columna en la fila. Entonces aquí lo estaríamos reemplazando. Entonces tendríamos que dividir el número por sí mismo para obtener la unidad, de acuerdo a lo que nos indica Gauss-Jordan. Entonces eso es lo que vamos a hacer y obtenemos la unidad. De la misma manera se hace con toda la fila. ¿Sí? Ahora, en lo que respecta a los otros valores, como ya se ha estado mencionando, se resta de la fila actual menos la multiplicación del coeficiente, ¿sí? Y de la columna pivote por la multiplicación del nuevo elemento de la columna pivote. De esa manera, como se ve aquí. Entonces, realizando las operaciones, tenemos todos estos resultados. Lo que podemos ver es que en el caso de la fila Z, ya no tenemos ningún elemento menor que podamos determinar, ¿no? Ya todos son iguales. Entonces, en este caso, tendríamos que la solución sería 60. Pero ¿cómo así podemos revisarlo en el resultado? Por ejemplo, X1, tendríamos que el valor es 5. X2 no tenemos aquí ya ninguna fila X2, por lo tanto sería 0. X3 tampoco, por lo tanto sería el valor 0. Y en el caso de Z, tendríamos pues la solución que habíamos determinado, que es Z, que es la de aquí. Y para hacer una comprobación, ¿no? Con los valores de la función objetivo, esta sería la nueva función objetivo que habíamos planteado para el análisis de sensibilidad. Estaríamos comparando que Z es igual a 60. Entonces 12 estaríamos reemplazando los valores de X1 por 5, más 4 por 0, ¿no? Que es valor de X2, más 6 por 0, que es el valor de X3. Y ambos, todo multiplica 60, por lo tanto son iguales. Entonces, ¿qué podríamos concluir de esta parte del ejercicio? Que al aumentar el coeficiente de X1 de 10, ¿no? Como lo habíamos planteado en un inicio, a 12, el valor de la función objetivo pasó de Z igual a 54, como teníamos acá en el método de aquí, a Z igual a 60, ¿no? Sin embargo, la solución en términos de X1, X2 y X3 no ha cambiado. Esta estabilidad en la solución indica que la variación del coeficiente no alteró la combinación óptima de la producción, pero sí impactó lo que son las ganancias totales, porque estábamos hablando del coeficiente de ganancias totales. En este caso, la sensibilidad de la solución es baja frente a este cambio, lo que sugiere que el modelo es robusto en esta dimensión. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.